Hi everyone, we are in Mexico to do a whole week of concerts and we have a special... Atención, amantes de la música y los secretos ocultos. Lo que estás a punto de descubrir hoy podría cambiar por completo la forma en que ves a uno de los hombres más icónicos de la música clásica. André Rieu, el maestro del violín que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo con su inconfundible talento, está por cumplir 80 años y su historia es mucho más que un simple cuento de éxito. Este video es todo lo que los fanáticos no se atreven a preguntar, pero que muchos se han estado preguntando en silencio durante años. ¿Cómo es posible que alguien tan brillante, tan lleno de carisma, haya pasado por momentos tan oscuros? ¿Qué hay detrás de la fachada de este genio musical? Y, lo más sorprendente de todo, cómo logró superar las adversidades que casi destruyen su carrera y su vida personal. No te dejes engañar por las ovaciones y las luces brillantes del escenario. Hoy vamos a revelar los secretos más oscuros de André Rieu, los problemas de salud que lo llevaron a alejarse inesperadamente de los escenarios, las crisis financieras que casi destruyen su imperio musical, y las traiciones que lo dejaron marcado dentro de la industria. Pero eso no es todo, también desvelaremos los rumores sobre su matrimonio que, hasta hoy, siguen siendo un misterio para sus seguidores, pero, lo que de verdad te dejará sin aliento es la última revelación que tenemos para ti. Algo que podría cambiar todo lo que creías saber sobre André Rieu. ¿Quién es realmente el hombre detrás del violín? ¿Qué no nos han contado sobre su vida fuera de las cámaras? Esta es la verdad oculta que solo unos pocos conocen, y hoy, en este video, tú serás uno de esos afortunados que podrá conocerla, antes de que sigas adelante. Si amas la música y te apasionan las historias escondidas detrás de las leyendas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. YouTube solo recomienda los videos a quienes interactúan con el contenido, así que tu me gusta y tu comentario son fundamentales para que más personas descubran esta historia. Y si realmente quieres apoyar el canal y ayudar a que sigamos trayendo contenido de calidad, no dudes en hacer un super thanks, tu apoyo hace la diferencia. Mira hasta el final, porque te aseguro que la última revelación cambiará tu visión sobre André Rieu para siempre. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Entonces acompáñanos, porque este viaje no dejará a nadie indiferente. La historia de André Leon Marie Nicolas Rieu comienza el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, Países Bajos, en un hogar donde la música no solo formaba parte del día a día, sino que era el alma misma de la casa. Nacido en una familia de renombre, su padre, André Rieu Sr., no era solo un violinista consumado, sino también el director de la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Maastricht. La casa de los Rieu vibraba con las notas de los grandes compositores, como Beethoven, Mozart y Tchaikovsky. Desde pequeño, André respiraba música a cada paso, aunque este ambiente de perfección tenía una cara oculta, una que marcaría su vida y su carrera de maneras que pocos pueden imaginar. Crecer en una casa donde la música se vivía con tanta intensidad podía parecer un privilegio, pero para André, fue más una carga que un regalo. Su padre, un hombre rígido y perfeccionista, no solo esperaba que su hijo siguiera sus pasos, sino que imponía una disciplina implacable. Los ensayos eran exigentes, los errores no se toleraban y la perfección era la única meta. Para muchos, esa estructura era el camino al éxito, pero André, un niño lleno de sueños y pasiones, se sentía atrapado en las reglas estrictas de su padre. No era suficiente con ser un virtuoso. André sentía que la música debía ser más que técnica, debía ser una forma de vida, una forma de expresarse, de sentirla profundamente. Fue un proceso largo y doloroso, pero poco a poco, fue dando forma a su propio camino musical, un camino que distaba mucho de lo que su padre había imaginado para él. Su primer encuentro con el violín, el instrumento que se convertiría en su inseparable compañero, no fue un amor a primera vista. En lugar de abrazar la melodía con entusiasmo, André lo veía más como una imposición. El violín demandaba no solo habilidad técnica, sino también disciplina y paciencia, algo que un niño lleno de curiosidad y energía no estaba dispuesto a ceder fácilmente. Los primeros acordes fueron torpes, sus dedos se deslizaban torpemente sobre las cuerdas, y las horas interminables de práctica parecían más una tortura que una oportunidad. Pero,
como sucede con muchos grandes artistas, fue precisamente a través de esa lucha interna que André comenzó a encontrar su propia voz. El punto de inflexión ocurrió un día en que, mientras paseaba por la ciudad, escuchó un vals en una fiesta popular. La melodía era ligera, llena de emoción y libertad. Fue un instante de revelación. El vals no solo era música, era una forma de vivirla, de sentirla en el corazón. A diferencia de las sinfonías solemnes que escuchaba en casa, el vals le ofrecía algo completamente nuevo. La música podía ser alegre, llena de vida y de energía. En ese momento, André Rieu no solo encontró un género musical, sino una nueva forma de ver el mundo. De pronto, comprendió que la música no solo debía ser tocada, sino vivida. Sin embargo, la revelación no fue recibida con los brazos abiertos en su hogar. Su padre, un hombre conservador y tradicionalista, veía el vals como algo frívolo, demasiado alejado de la pureza de la música clásica. Para él, la música debía ser seria, ejecutada con precisión y sin espacio para la improvisación o la emoción espontánea. Esta diferencia de visiones generó un conflicto constante entre padre e hijo. Mientras su padre soñaba con que André siguiera sus pasos como un músico clásico más, André anhelaba hacer algo diferente, quería acercar la música clásica al pueblo, hacerla accesible, dinámica y emocionante. No una mera representación académica, sino una experiencia que hablara al alma del público a pesar de las dificultades familiares. André persistió en su formación musical. Estudió en el Conservatorio de Lieja y más tarde en el Real Conservatorio de Bruselas, donde tuvo la oportunidad de perfeccionar su técnica bajo la tutela de los mejores maestros de Europa. No obstante, algo seguía faltando. Aunque su formación académica fue impecable, la música clásica seguía pareciendo distante, fría y poco accesible. André sentía que el mundo de la música clásica debía transformarse, debía ser algo vibrante, algo que emocionara, algo que no dejara al público sentado en silencio. Algo debía cambiar. El contraste entre la severidad de su hogar y la música festiva de las calles de los Países Bajos le dejó una profunda lección. En las fiestas populares, en las celebraciones al aire libre, la música era algo que conectaba a las personas, las hacía bailar, reír y unirse en una misma emoción colectiva. ¿Por qué, entonces, la música clásica debía ser tan rígida? ¿Por qué no podía ser también un espectáculo de emociones? Estas preguntas rondaron su cabeza durante años, desafiando las normas establecidas, y sería este cuestionamiento el que lo llevaría a transformar por completo la música clásica, a lo largo de su infancia y adolescencia. André Rieu observó una realidad que pocos músicos se atreven a enfrentar: el público no solo quería escuchar música perfecta, sino vivirla. Durante los conciertos, observaba cómo, a pesar de la impecable ejecución, la audiencia permanecía inmóvil, seria, sin mostrar ninguna emoción. André se preguntaba, ¿por qué la música no podía hacer reír, llorar, aplaudir con entusiasmo? ¿Por qué no podía la música clásica ser una fiesta, una celebración? Este choque de ideas se convertiría en el núcleo de su carrera. A lo largo de su vida, André desafiaría esas rígidas tradiciones y, contra todo pronóstico, cambiaría para siempre la forma en que el mundo veía la música clásica. Su misión no era solo interpretar la música, sino liberarla, acercarla a todos, sin importar su estatus social o su formación musical. Aunque su visión fue rechazada en sus primeros años, hoy es reconocido como uno de los más grandes innovadores de la música clásica. Su revolución musical no fue fácil, estuvo marcada por momentos de incertidumbre y rechazo. Pero su pasión y su convicción nunca se apagaron. Hoy, cuando lo vemos sobre el escenario, con su violín en mano, rodeado de miles de personas que aplauden y se dejan llevar por la magia de la música, sabemos que todo ese esfuerzo valió la pena. André Rieu logró lo que muchos pensaron imposible: transformó la música clásica en una experiencia vibrante, accesible y llena de vida. En 1987, con tan solo un sueño monumental y recursos limitados, André Rieu emprendió un viaje que muchos consideraban un camino directo hacia el fracaso. Fundó la Johann Strauss Orchestra, un proyecto que no solo iba a desafiar las normas de la música clásica, sino que iba a transformarlas por completo.
La orquesta llevaba el nombre de uno de sus mayores ídolos, el compositor Johann Strauss, quien le enseñó a ver la música como una danza entre la emoción y la tradición. André no quería simplemente reproducir las piezas clásicas como se hacía tradicionalmente, él quería que la música clásica dejara de ser un espectáculo elitista y se convirtiera en una experiencia accesible, capaz de hacer reír, emocionar e incluso hacer que el público se levantara a bailar. Pero sus ideas eran audaces, y el camino no iba a ser fácil. En sus primeros años, la lucha por la supervivencia de la Johann Strauss Orchestra fue brutal. Con solo 12 músicos y sin el respaldo de grandes patrocinadores ni el apoyo de la industria musical, André se vio obligado a arriesgarlo todo. La situación económica era desesperada. Hipotecó su propia casa, utilizó hasta el último centavo de sus ahorros y se endeudó hasta el cuello para poder financiar los ensayos, los vestuarios y los costosos viajes de su orquesta. Cada paso estaba impregnado de sacrificio, y la crítica del mundo musical era implacable. ¿Cómo podría alguien con una idea tan descabellada esperar tener éxito? Era una pregunta que se repetía constantemente en las conversaciones de los expertos. Los músicos tradicionales lo despreciaban, los críticos lo ridiculizaban y los grandes teatros le cerraban las puertas. Aquellos que consideraban a la música clásica como algo exclusivo, elevado y solemne no podían concebir que alguien como André pudiera transformar ese mundo en un espectáculo lleno de vitalidad y emoción. Para ellos, lo que André proponía no era más que una vulgarización del arte, un intento de convertir lo sublime en algo trivial. Pero André Rieu no era alguien que se dejara llevar por la opinión ajena. En lugar de rendirse, decidió ser aún más audaz. Buscó nuevas formas de conectar con el público y romper las barreras invisibles que separaban al escenario del público. Comenzó a transformar sus conciertos en espectáculos verdaderamente inolvidables. Su música era solo una parte de la magia. La puesta en escena era un festín para los sentidos. Los vestuarios eran elegantes, las luces deslumbrantes, y la escenografía transportaba al público a un lugar lleno de encanto, de nostalgia, pero también de frescura. Lo que realmente lo diferenciaba de otros músicos, sin embargo, no era solo el lujo visual que traía a sus conciertos, sino algo mucho más profundo, su energía magnética. En lugar de mantener una postura distante y seria como los músicos clásicos tradicionales, André sonreía, bromeaba y sobre todo, interactuaba con su audiencia. Hablaba con ellos, los hacía sentir parte del espectáculo, y rompía esa barrera invisible que separaba al músico del público. La conexión que creó fue tan fuerte que la música dejó de ser solo una interpretación, se convirtió en una experiencia colectiva. A inicios de los años 90, el impacto de su enfoque comenzó a sentirse. Lo que al principio parecía una idea loca se fue convirtiendo en un fenómeno incontrolable. Sus conciertos al aire libre en los Países Bajos y otras ciudades europeas comenzaron a atraer multitudes. Personas de todos los rincones del mundo, muchas de ellas sin el más mínimo interés por la música clásica, se rendían ante la magia de los valses de Rieu. Los conciertos se llenaban de risas, aplausos, e incluso algunos se levantaban a bailar. El público no solo escuchaba música, la vivía con él. André había logrado lo que muchos pensaron que era imposible, había tomado una forma de arte considerada elitista y la había transformado en un espectáculo vibrante, alegre y accesible para todos. Sin embargo, el éxito nunca está exento de críticas. La música clásica, con su peso histórico y su reputación de ser un arte serio, se veía como algo que no debía ser tocado por las manos de un músico tan irreverente. Académicos y músicos renombrados atacaron ferozmente su estilo. Lo acusaban de profanar la música clásica, de reducirla a un entretenimiento trivial y superficial. En algunos medios, incluso llegaron a llamarlo el hombre que destruyó la música clásica, como si su enfoque fuera una amenaza para la integridad de la tradición. Pero a André no le importaba. Para él, la música no debía ser un privilegio reservado a unos pocos, ni un arte de élites lejanas. La música, pensaba, debía ser para todos. Si para eso tenía que romper con las reglas tradicionales, entonces estaría dispuesto a hacerlo sin dudarlo. Él creía que la música clásica podía ser accesible, emocionante y, sobre todo, capaz de conectar con el corazón de cualquier persona.
El gran punto de inflexión llegó a finales de los años 90. Uno de sus álbumes, Strauss y Co., se convirtió en un fenómeno mundial. Vendió millones de copias y consolidó a André como un verdadero fenómeno de masas. Lo que en un principio parecía un sueño imposible, ahora era una realidad indiscutible. De la noche a la mañana, pasó de ser un músico desacreditado a llenar estadios y arenas por todo el mundo. Su nombre se convirtió en sinónimo de una nueva era para la música clásica. En lugar de ser visto como un usurpador, fue aclamado como el revolucionario que había traído un aire fresco a un arte que muchos consideraban moribundo. La música clásica ya no era un espectáculo exclusivo para una élite intelectual, ahora, millones de personas en todo el mundo la experimentaban como algo lleno de emoción y vida. Y cuando se le dio el título de Rey del Vals, no fue solo por su destreza en el violín, sino por la manera en que había logrado hacer que su música hablara directamente al alma del público. André Rieu no solo había revolucionado la música clásica, sino que también había demostrado que la pasión, el sacrificio y la convicción pueden transformar incluso los más grandes desafíos en historias de éxito. Desde el mismo instante en que André Rieu comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la música profesional, su vida personal se tejió con una complejidad de relaciones que, a pesar de la fama y el éxito, siempre estuvo marcada por la importancia de su familia. En 1975, André conoció a Marjorie Rieu, la mujer que no solo se convertiría en su esposa, sino en su socia estratégica, su pilar fundamental y la razón de que su carrera llegara tan lejos. Marjorie no era una mujer de reflectores. A diferencia de muchas figuras públicas, ella optó por mantener una vida discreta y fuera de los medios, pero su presencia y su influencia eran fundamentales en cada decisión que André tomaba. Mientras él conquistaba escenarios, ella se encargaba de todo lo demás. Administración, negociación de contratos, decisiones estratégicas sobre la orquesta y su crecimiento. Marjorie fue la mente silenciosa detrás del fenómeno global que se convirtió la Johann Strauss Orchestra. Aunque rara vez se le vio en público, su rol fue crucial para que André alcanzara los éxitos que muchos consideraban inalcanzables. A pesar de su papel esencial en la carrera de André, Marjorie siempre prefirió proteger su hogar y su familia de la feroz exposición mediática. A menudo se refería a su vida personal como un refugio de paz, lejos del frenesí de la fama. Sin embargo, la pareja siempre estuvo unida no solo por el amor, sino por la solidaridad inquebrantable en tiempos de crisis. El equilibrio entre el éxito profesional de André y la privacidad familiar fue una batalla constante, pero Marjorie supo cómo gestionarlo con sabiduría. Juntos, formaron una familia que no se dejó arrastrar por los vaivenes de la fama, sino que buscó estabilidad en medio de la vorágine. Tuvieron 2 hijos, Marc y Pierre, quienes crecieron rodeados de un ambiente artístico y musical, pero con la libertad de elegir sus propios caminos. Marc, el hijo mayor, prefirió una vida más reservada, alejada de los escenarios. Pierre, por su parte, siguió los pasos de su padre, pero desde otro ángulo. Se unió al negocio familiar, aunque no como músico, sino gestionando las producciones, las giras y la enorme estructura detrás del éxito de su padre. Pierre se convirtió en el verdadero arquitecto que mantiene el imperio Rieu en pie, trabajando tras bambalinas para asegurar que todo funcione a la perfección, pero, al igual que muchos artistas exitosos, André se enfrentó a la dura realidad de que la fama y la constante gira de conciertos pueden tener un alto costo personal. A lo largo de los años, confesó en varias entrevistas que el ritmo de vida que llevaba lo hizo sentir ausente en momentos cruciales de la vida de su familia. Durante meses, estuvo alejado de su esposa e hijos, perdiendo momentos preciosos que nunca podría recuperar. Esa lejanía fue un sacrificio que afectó su vida personal, y por ello tomó decisiones difíciles. En más de una ocasión, André se vio obligado a cancelar compromisos y reducir la intensidad de sus giras, buscando un equilibrio que le permitiera estar más cerca de su familia. Especialmente cuando los años avanzaban y los efectos del agotamiento comenzaron a hacer mella en su salud y en sus relaciones más cercanas. Decidió replantearse su carrera y se dedicó a pasar más tiempo con los suyos, sabiendo que la música seguía siendo su pasión, pero que la familia era su mayor tesoro. La prensa, siempre ávida de escándalos, no tardó en alimentar rumores sobre posibles crisis en su relación con Marjorie.
Historias de distanciamiento y conflictos empezaron a circular, alimentadas por el hecho de que André pasaba tanto tiempo fuera de casa. Pero, lejos de ser influenciado por los chismes y las especulaciones, André fue contundente en sus declaraciones. Su matrimonio con Marjorie estaba basado en la confianza mutua y en el compromiso de permanecer juntos. A pesar de las adversidades que la fama les imponía, su amor nunca flaqueó. Uno de los momentos más difíciles en la vida de André fue cuando enfrentó una grave enfermedad que casi lo aleja de los escenarios para siempre. Fue un periodo oscuro, marcado por el temor y la incertidumbre, pero en esos momentos, su familia fue su mayor fuente de fortaleza. Marjorie, junto a sus hijos, estuvo a su lado en todo momento, brindándole apoyo, amor y motivación para no rendirse. Ese episodio de salud cambió la perspectiva de André sobre la vida, haciéndole comprender que la música podría ser efímera, pero la familia y los lazos de amor eran eternos. Después de todo, a pesar de su éxito internacional, André nunca dejó que la fama lo alejara de sus raíces. Eligió Maastricht, su ciudad natal, como su hogar definitivo. En lugar de mudarse a alguna gran metrópoli llena de luces y ruido, decidió vivir en un castillo histórico rodeado de jardines, un refugio donde podía escapar del ajetreo y encontrar paz junto a su familia. En su hogar, las melodías del violín no eran solo ecos de sus conciertos, sino susurros de su verdadera vida, aquella que solo compartía con los suyos. Porque, al final del día, lo que realmente importa no es el reconocimiento ni el brillo de los escenarios, sino la calidez de los lazos familiares. Para André, la música sigue siendo su pasión, pero la familia siempre ha sido y será su mayor tesoro. Desde que André Rieu irrumpió en el mundo de la música clásica, su nombre estuvo rodeado de polémica y controversia. A lo largo de los años, la forma en que revolucionó el panorama clásico con su estilo único no solo dejó a muchos estupefactos, sino que también desató la furia de aquellos que consideraban que su enfoque era una amenaza para la tradición. La música clásica ha sido siempre un dominio de puristas, donde la solemnidad, el respeto a la partitura y la ejecución exacta en teatros formales eran las reglas no escritas. Pero André rompió todas esas reglas, desafiando todo lo que la tradición había establecido, y esto lo convirtió en una figura divisiva en el mundo musical. Su propuesta era audaz. Convertir los conciertos clásicos en espectáculos vibrantes, en los cuales el público no solo escuchaba, sino que participaba activamente, aplaudiendo, sonriendo e incluso bailando al ritmo de los valses. Este enfoque desató la ira de los críticos más tradicionales, quienes acusaron a Rieu de vulgarizar la música clásica. ¿Cómo podía una melodía solemne de Johann Strauss o Tchaikovsky transformarse en un show de luces, trajes exuberantes y bromas en el escenario? La respuesta de Rieu nunca fue vacilante. Él sentía que la música no debía ser un arte reservado para los élites, sino un lenguaje que debía llegar a todos, sin importar su clase social o su conocimiento técnico. La tensión se volvió palpable cuando, en una de sus declaraciones más controversiales, Rieu afirmó con rotundidad: la música clásica ha sido secuestrada por un pequeño grupo de intelectuales que creen que les pertenece. Yo quiero devolvérsela al pueblo. Esta afirmación no solo hirió el orgullo de los académicos más respetados, sino que encendió una serie de críticas que lo tildaban de irreverente, falta de respeto a la tradición y hasta un vulgarizador de la música clásica. Pero André, en lugar de retractarse, vio cómo esa frase le ganó la lealtad de un público más amplio que sentía que la música clásica había sido, durante mucho tiempo, inaccesible. En cuanto a sus conciertos, su estilo teatral también causó un gran revuelo. A diferencia de los conciertos convencionales, donde los músicos adoptan una postura seria y contenida, los espectáculos de Rieu eran un despliegue visual y sensorial. El escenario se convertía en una especie de teatro, donde la orquesta no solo tocaba, sino que también interactuaba con el público, vestía con trajes de época y creaba una atmósfera festiva, donde la formalidad era reemplazada por la celebración. Los conservadores de la música clásica no pudieron entender cómo alguien podía mezclar la solemne belleza de la música clásica con el entretenimiento. Sin embargo, Rieu defendió su enfoque con valentía, explicando: si las personas salen de mis conciertos más felices de lo que entraron, entonces he cumplido mi misión. La música debe tocar el corazón, no solo la mente. Para él, no se trataba de hacer un espectáculo superficial,
sino de acercar la música a la gente, de que el público viviera cada nota con el alma. Esa era la esencia de su visión. Pero las críticas no solo venían del ámbito académico, sino también de la propia industria musical. En los primeros años de su carrera, muchas discográficas y productores lo consideraron un fracaso inminente. Las grandes casas de grabación no confiaban en su propuesta y lo rechazaron sin piedad, argumentando que no existía mercado para lo que Rieu estaba ofreciendo. Pero cuando sus discos comenzaron a vender millones y sus conciertos empezaron a llenar estadios y arenas, la misma industria que lo había ignorado trató de acercarse, buscando lucrarse de su éxito. Rieu nunca aceptó la presión del sistema discográfico y mantuvo un control absoluto sobre su trabajo, algo que le permitió preservar su visión artística y seguir haciendo las cosas a su manera. Esto no solo causó desconfianza en los grandes sellos, sino que también despertó celos y resentimiento entre otros músicos clásicos que dedicaron toda su vida a la perfección técnica y la estructura tradicional. Pero nunca alcanzaron el mismo nivel de popularidad o fortuna que André. Para ellos, Rieu representaba una degeneración de la música clásica, al ser acusado de venderla como un producto barato para las masas. Pero Rieu nunca se arrepintió de su enfoque. Él creía firmemente que la música no debería ser un privilegio de una élite intelectual, sino un bien accesible para todos. La música pertenece a todos, insistió siempre. No debe ser una propiedad exclusiva de los académicos o de quienes se consideran los guardianes de la tradición. La música clásica debe resonar en los corazones de todos, sin importar su formación. Otro tema que nunca dejó de generar polémica fue el alto costo de las entradas a sus conciertos. Mientras algunos lo acusaban de explotar a sus seguidores, él defendió el precio de sus entradas, argumentando que el espectáculo que ofrecía requería una inversión monumental. Nadie se queja del precio de una entrada para un partido de fútbol o un concierto de rock. Entonces, ¿por qué la música clásica debería valer menos?, explicó, siendo directo en su justificación. La producción, los músicos, los trajes, los escenarios, las giras, todo tenía un costo que él consideraba justificable. Pero las críticas seguían lloviendo. Vendedor de ilusiones musicales, lo llamaban algunos de los músicos más tradicionales, acusándolo de crear una experiencia superficial que no respetaba la profundidad y la seriedad que muchos consideraban esenciales en la música clásica. Para ellos, Rieu no era un músico auténtico, sino más bien un showman que había despojado a la música de su esencia. Sin embargo, André nunca cedió a la presión. Continuó fiel a su visión, creando conciertos vibrantes, desafiando las convenciones y llevando su música a todos los rincones del mundo. El éxito de Rieu no ha sido el resultado de una crítica favorable de los expertos, sino de la conexión profunda que estableció con su público, que lo sigue llenando de aplausos y cariño, mientras los estadios siguen colapsando en cada uno de sus conciertos. Porque, al final del día, el éxito de André Rieu no se mide en premios o en la aprobación de los críticos, sino en la forma en que logra hacer latir el corazón de millones con su música. Hoy, André Rieu no es simplemente un músico o director de orquesta, es un símbolo de transformación en la música clásica, un fenómeno global que ha desafiado las convenciones de su arte. A los 75 años, sigue siendo una figura activa, incansable, que recorre el mundo llevando su música a miles de personas, consolidando un legado que trasciende las notas y los escenarios. Su orquesta, la Johann Strauss Orchestra, ha crecido hasta convertirse en una de las más queridas y reconocidas en todo el planeta. Su impacto no solo se mide por la cantidad de discos vendidos o los estadios llenos, sino por la forma en que ha logrado democratizar la música clásica, acercándola a todos los públicos, sin importar su nivel de conocimiento musical. Sin embargo, lo que más resalta de la vida de Rieu hoy no es solo el éxito, sino su resiliencia y pasión inquebrantable. Su historia es la de un hombre que, pese a las críticas, ha logrado no solo mantenerse relevante, sino renovar su arte constantemente sin perder su esencia. La vida de André hoy es un testimonio de su dedicación, de cómo la música y la familia siguen siendo sus pilares fundamentales. Su hogar, en Maastricht, refleja esa conexión profunda con sus raíces. En lugar de mudarse a una ciudad cosmopolita como París o Nueva York, André eligió su ciudad natal en los Países Bajos, donde construyó su carrera,
y donde se siente verdaderamente en paz. Vive en un castillo histórico, un refugio rodeado de jardines, que parece sacado de un cuento de hadas. La propiedad no solo es un hogar, sino una expresión de su amor por la tradición europea y su deseo de seguir conectado a sus orígenes. Para él, Maastricht es el lugar donde la inspiración y el equilibrio se encuentran, un espacio donde puede relajarse y disfrutar de la vida tranquila cuando no está de gira. Aunque las edades avanzan, Rieu no muestra signos de querer desacelerar. Su calendario de gira sigue siendo tan apretado como en sus primeros años, con conciertos en todo el mundo que atraen a multitudes que lo esperan con fervor. Sus conciertos son verdaderos espectáculos grandiosos, una combinación de música clásica, efectos visuales y una puesta en escena impresionante que transportan a la audiencia a un mundo de magia y emoción. La producción de cada espectáculo es un esfuerzo monumental, con iluminación sofisticada, trajes exuberantes y un nivel de detalle que convierte cada show en una experiencia única e inolvidable. Uno de los secretos de su éxito duradero es su habilidad para reinventarse constantemente sin perder su esencia. A lo largo de los años, ha sabido combinar su amor por la música clásica con toques modernos, adaptando su repertorio para satisfacer los gustos de diferentes públicos. Desde sus interpretaciones de clásicos como el Danubio Azul hasta versiones de canciones populares, Rieu ha logrado sorprender a su público una y otra vez, manteniendo la tradición viva mientras incorpora innovaciones que le permiten mantenerse relevante en un mundo musical en constante cambio. Esta capacidad de adaptación es, sin duda, una de las claves de su longevidad artística, pero el mundo digital también ha sido clave en la expansión de su legado. A pesar de la evolución de la industria musical y el auge de las plataformas de streaming, André Rieu ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías. Su presencia en plataformas como YouTube es significativa, sus videos acumulan millones de visualizaciones, permitiendo que sus conciertos lleguen a fanáticos de todo el mundo, sin importar su ubicación geográfica. Además, ha utilizado las redes sociales para mantener una conexión constante con su audiencia, haciendo que su música y su visión estén siempre al alcance de un clic. Otro aspecto fundamental en la vida de André hoy es el legado que está construyendo para el futuro. Su hijo Pierre, quien ha estado involucrado en la administración de la orquesta desde hace varios años, está asumiendo un papel cada vez más relevante en la organización de las giras y la gestión de la empresa familiar. Pierre es ahora el encargado de muchos de los aspectos logísticos, lo que permite que André se concentre en lo que más ama, la música. Esta transición gradual de responsabilidades es una muestra de que el imperio musical que André ha creado no solo será sostenido, sino que continuará creciendo y evolucionando con el tiempo. La familia, sin duda, juega un papel crucial en el futuro de su legado. El impacto cultural de André Rieu es inmenso. Ha hecho lo que pocos músicos clásicos han logrado, popularizar la música clásica sin comprometer su calidad o su esencia. Lo ha hecho accesible, divertido y emocionante para una audiencia más amplia, algo que históricamente había sido un desafío para la música clásica. Una disciplina frecuentemente asociada con un público elitista y selecto. Rieu ha demostrado que, si se presenta de manera adecuada, la música clásica puede ser tan entretenida y emocionalmente conectante como cualquier otro género. Sus conciertos son frecuentados por personas de todas las edades y orígenes, un reflejo de su capacidad para unir a las personas a través de la música. Pero, más allá de su éxito comercial y su popularidad, el legado de André Rieu no se medirá únicamente por sus récords de ventas. Su verdadero impacto será recordado por la emoción y la conexión que ha creado en la vida de millones de personas. Cada vez que alguien sale de uno de sus conciertos con una sonrisa en el rostro, André está dejando una huella, un testimonio de su visión y su dedicación al arte. Y así, André Rieu continúa encantando generaciones, llevando su orquesta a todos los rincones del mundo y demostrando que la música tiene el poder de unir, emocionar y transformar vidas. Aunque comenzó como un niño que se enamoró del vals en Maastricht, hoy es un ícono mundial, un artista cuyo legado perdurará por muchas décadas más. La historia de André Rieu aún está lejos de llegar a su fin, y mientras tanto, sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que creen en el poder transformador de la música. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este increíble recorrido por la vida y legado de André Rieu.
un hombre que, a lo largo de su carrera, ha transformado la música clásica y ha demostrado que el arte tiene el poder de conectar, emocionar y transformar vidas. Desde sus primeros pasos en Maastricht hasta llenar estadios alrededor del mundo, su historia es un ejemplo de pasión, dedicación y valentía. ¿Quién podría imaginar que un niño que se enamoró de los valses de Johann Strauss en su hogar natal se convertiría en uno de los músicos más queridos y respetados del planeta? André Rieu no solo ha llevado la música clásica a nuevas alturas, sino que ha demostrado que la música no tiene barreras, puede ser accesible para todos, emocionando tanto a los conocedores como a aquellos que la descubren por primera vez. Y todo esto lo ha logrado manteniéndose fiel a su esencia, sin ceder ante las críticas y sin perder nunca la conexión con su público. Hoy, a sus 75 años, sigue siendo una inspiración, mostrando al mundo que la música es eterna y puede seguir transformando corazones, no importa la edad. Su legado, que incluye una familia sólida y una orquesta de renombre mundial, continuará siendo una fuente de inspiración y alegría para futuras generaciones, y ahora. Si has disfrutado de este viaje por la vida de André Rieu y quieres ver más historias inspiradoras de artistas que han dejado su huella en el mundo, te invito a suscribirte a nuestro canal. No olvides darle like a este video, porque tu apoyo es muy importante para que podamos seguir creando contenido como este, lleno de emociones, historias y música que nos unen. Además, si te apasiona la música de André, déjanos tus comentarios aquí abajo, queremos saber cuál es tu pieza favorita y cómo te ha tocado su música. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video futuro. Y recuerda, la música es un lenguaje universal, y todos somos parte de este increíble viaje sonoro. Y gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.